José, José, Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. que, Si que estoy siempre, Juan, estoy siempre. te voy a decir algunas cosas, ¿vale? Algunas cosas. Sobre la nueva fiscal general. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. ¿Tú te acuerdas que decíamos, ayer en el vídeo decíamos, mejor que García Ortiz, que por lo menos no delinca, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues espérate que te voy a leer una cosa. Mira, derechos del detenido. A. Derecho a guardar silencio. Derecho a no declarar contra sí mismo. Derecho a designar abogado. Derecho a acceder a todos los elementos de las actuaciones. Derecho a que se pongan en conocimiento de familiar o persona que desee tal, o sea, que avisen a la familia. Derecho a comunicarse telefónicamente. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, derecho a ser reconocido por el médico, derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita. Voy a repetir el primero. Derecho a guardar silencio, derecho a no declarar contra sí mismo. Tú sabes, y esto lo sabe muy bien el fiscal, que no respondió a las preguntas de la acusación, Sí. que cuando te estás en un juicio, el derecho a no declarar en tu contra te asiste. De hecho, tú puedes mentir incluso, ¿vale? Ujú, Como acusado en un proceso. ¿De acuerdo? claro. Esto se llama Estado de Derecho. Esto es el Estado de Derecho. Segunda cosa que te voy a decir. Tú sabes que en España la instrucción de los casos la llevan los jueces de instrucción, los juzgados de instrucción. Esto pasa en los juicios por estafa, en los juicios por robo, en los juicios por asesinato y, por supuesto, en los juicios de violencia de género. Ujú. Tú sabes también que en los juicios de violencia de género, y lo sabes porque has leído mi magnífico libro, al que no le voy a hacer ya más promoción porque estoy aburrido, tú sabes muy bien que en los juicios de violencia de género, el problema que hay con las denuncias falsas instrumentales es que hay unas medidas cautelares asociadas a la mera interposición de la denuncia y al inicio del proceso que muchas veces llevan a hombres inocentes a no poder ver más a sus hijos o verlos en puntos de encuentro. Tú sabes eso. Me suena, sí. Vale, hemos dicho tres cosas. Todo acusado tiene derecho a permanecer en silencio, incluso a mentir. Dos, los jueces, los juzgados, instruyen. De hecho, paréntesis, en España tenemos juicios especiales, tribunales especiales de violencia sobre la mujer, donde solo se tratan este tipo de casos. O sea, incluso, como nos preocupa tanto el tema de la mujer, pues hay unos juzgados especiales. Vale. Y tercero, en juicios que afectan a la familia, donde hay un proceso civil, donde hay un proceso que puede ser penal con violencia de género, lo que pasa es que hay unas medidas cautelares que están pensadas para proteger a una víctima, sacar al agresor de casa, proteger a los niños en caso de que el agresor pues, pueda ser un peligro. Todo esto que ahora quieren intensificar con la violencia vicaria, ¿vale? Todas estas medidas cautelares se activan muchas veces con la orden de protección. La orden de protección, pensada para la maltratada, está muy bien pensada si pensamos en la maltratada. Pero lo que sabemos es que las órdenes de protección se ponen muchas veces a troche y moche. Antes de que el gobierno empezase, bueno, mientras el gobierno empezaba a hablar de que quieren cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para que no sean jueces, sino fiscales quienes Claro. instruyan los casos, Eso lo quiere Bolaños mucho. exacto, porque queremos estar a la par con Europa y todo ese rollo, ¿no? La fiscalía de quién depende, bla, bla, bla. Quieren que los fiscales instruyan los casos. Bien, hemos dicho estas cosas como puntos previos, ¿verdad? Pero una cosa, Juan, lo que tiene que ver con lo que decíamos ayer de la nueva fiscal general del Estado. Pues tanto tiene que ver, José, tanto tiene que ver esto con la nueva fiscal, que gracias a Guadalupe Sánchez, que es la abogada del imperio maligno, la abogada maligna, Sí. la abogada más maligna de todas, La Darth Vader de los la abogados. Darth Vader. Gracias a ella he encontrado un tuit. Teresa Peramato, la nueva fiscal general, desde la Fiscalía estamos trabajando para hacer prevalecer que el silencio del acusado
es un indicio más de culpabilidad. Ah, pues sí tiene que ¿Se ser. está refiriendo al juicio del Fiscalia cuando el fiscal no quería responder a las preguntas de la acusación? No, se está refiriendo a los casos de violencia sobre la mujer. Esto es una conferencia en la que participó la hoy casi ya fiscal general del Estado, Pere Amato, esta fiscal de reconocido prestigio, ahora vamos a ver que es un reconocido prestigio feminista. Os recuerdo 2 puntos. Apoyó el indulto a Juana Rivas, punto primero. Apoyó la ley del sí es sí, punto segundo. Bien, esta señora, que va a ser la jefa jerárquica de la Fiscalía del Estado, mientras el gobierno intenta que los fiscales aprueben, o sea, tengan una ley a su disposición, un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal para ser ellos los que instruyan, esta señora dijo en esa conferencia que viene en el tuit lo que vais a ver a continuación. Y os lo voy a decir muy brevemente. Lo que vais a ver a continuación es a la nueva próxima fiscal general del Estado pasándose por el arco todo lo que creíamos saber sobre la presunción de inocencia, lo que quedaba de presunción de inocencia en los juicios de violencia de género con las medidas cautelares, etc. Esta señora va a explicar por qué debemos demolerlo. Dentro vídeo. Son muchas cosas. Con independencia de la terminología que se utilice, traslación de la carga de la prueba o quién tiene que probar en los juicios orales, obviamente es la acusación pública y la acusación particular los que tienen que hacer valer la carga probatoria en la que sustentan las acusaciones, pero con independencia de la terminología, el Tribunal Supremo lleva muchos años diciendo que cuando hay indicios suficientes, cuando hay acervo probatorio suficiente, el silencio o la simple negativa del investigado, del acusado, puede ser un indicio más de culpabilidad. De manera que cuando tenemos un acervo probatorio suficiente, el hecho de que el individuo, el acusado, se calle o no aporte prueba en contrario que desvirtúe aquella que es acusatoria de cargo, sí se puede erigir en un indicio más de culpabilidad. De manera que en esa línea también estamos trabajando desde la Fiscalía muchísimo con los compañeros para que en los juicios defendamos eso. Oiga usted, cuando hablamos de violencia sexual, el consentimiento, tenemos esto, usted se calla, usted no me dice nada que desvirtúe esta carga probatoria de muchísimo peso. Su silencio es un indicio más de culpabilidad. De manera que en esa línea podemos seguir también avanzando. Y aprovechando, yo todavía creo, y lo siento, Eva, pero a mí me parece que te estás adelantando a una reforma que no ha llegado. Porque, que yo sepa, la instrucción la llevan los jueces. La instrucción es de los jueces. Luego, el fiscal que coadyuva en la instrucción no es el que tiene la carga de investigación. Otra cosa cantaría, otro son estaríamos cantando si la instrucción la llevara a los fiscales, si el sistema procesal fuera equiparado al sistema procesal de toda Europa, en la que el juez es un juez de garantías, es un juez de enjuiciamiento y el fiscal es el que tiene que investigar y aportar la carga de la prueba. Si eso ocurriera, iríamos a las órdenes de protección no solamente con el atestado policial, sino con otros elementos probatorios, con lo que conseguiríamos más órdenes de protección y muchas más medidas que se adaptaran más a la realidad que pasan las víctimas. O eso es lo que yo creo. Cuando se reforme el sistema procesal, entonces podremos hablar de que es que el fiscal es el que tiene la obligación de investigar. No. Ahora mismo el que tiene la obligación de investigar, el que tiene la carga de instrucción, es el juez. Luego, mira, me has dado un espacio magnífico para pidamos un cambio en el sistema procesal y que seamos los fiscales los que llevemos a cabo la investigación. Y hablando, yo no me quiero enrollar mucho porque además soy como una metralleta y cuando me surgen ideas, pues, bueno, las lanzo todas. Ayer escuchaba órdenes de protección y qué está pasando, y antes hablaba del empeño de la Fiscalía porque se interpreta adecuadamente las normas en las que se establece el no establecimiento del régimen de visitas, la suspensión del régimen de visitas. Yo creo que la cultura de datos es importantísima. Si no tenemos datos, no tenemos una radiografía de lo que está ocurriendo y no podemos hacer análisis cualitativos. ¿Qué dato nos da el Consejo? Decía ayer Paqui,
Solamente, decía, ¿cuántas órdenes de protección se han acordado entre el juzgado de guardia y los 40 y tantas y 8.000 del juzgado de guardia? 50.800 órdenes de protección. Y decía Paqui, suspensiones del régimen de visitas solo el 12,75. No es un dato que esté bien leído, porque el 12,75 es del conjunto de las medidas civiles, ni siquiera de todas las medidas civiles, de las medidas civiles que aparecen en el cuadrito del Consejo. Fijaros que solamente el Consejo nos dice cuántas órdenes de protección han acordado la suspensión del régimen de visitas, es decir, la suspensión del régimen previamente acordado. No nos dice en cuántas ocasiones los jueces han acordado el establecimiento de un régimen de visitas que no permite la ley, insisto, que la ley no lo permite porque no está en el catálogo. Y yo le dije el otro día en el último pleno, y lo puedo decir así, aprovechando la modificación de datos estadísticas, a mí me gustaría que nos dijera el Consejo en cuántas órdenes de protección se acuerda el establecimiento de un régimen de visitas ex novo, porque eso, en la opinión de la Fiscalía, es una actuación en contra de la ley. Y quiero saber también, y me gustaría saber, en cuántas órdenes de protección que solicitan las víctimas de violencia de género había hijos o hijas menores comunes, porque de ahí podríamos extrapolar tantas órdenes de protección con niños y niñas y a ver en cuántos casos los estamos protegiendo adecuadamente o no. Porque no lo sabemos. Y también le pedí, me gustaría saber en cuántas ocasiones la orden de protección es a instancias del Ministerio Fiscal. Y me dijeron, eso está. Yo he profundizado en los Excel y no está, no aparece. Bueno, yo quiero saberlo también. Mi registro de Fiscalía no me lo da. Y yo creo que el Consejo General sí que nos podía dar esos datos. Y así podríamos analizarnos a nosotros mismos si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. En definitiva, que yo creo que tenemos que avanzar un poquito más. Sistema procesal, cambio del sistema procesal, que nos den la investigación. Y bueno, asumo la responsabilidad de muchos fiscales que estoy segura de que llevarían al máximo la investigación para hacer esa carga de prueba necesaria. Serían muchos menos los archivos, seguramente. Y, en segundo lugar, proactividad en la defensa de las víctimas y de sus niños y niñas. Al final os he dejado el trozo entero porque es que no sabía dónde cortar, la verdad. Todo lo que iba diciendo, aparte de lo que os había dicho Juan, o sea, cada cosa, pues no sé. O sea, se la ve eso totalmente descoordinada con las intenciones del gobierno y de la llamada Ley Bolaños. Y lo que os digo, no sabía dónde cortar. Entonces, nada, espero que os sintáis igual de seguros que yo con nuestra nueva fiscal general del Estado. Un abrazo.